Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo hacer esta deliciosa torta envinada. Es una torta muy versátil que la usan en todo el año, especialmente en Navidad. Es una torta súper húmeda, deliciosa, un sabor increíble. Vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es hacer el caramelo o el quemado de panela. Esto quemado también lo pueden comprar en Amazon para los que viven fuera del país, de Colombia. El caramelo se hace con panela rallada. Yo utilicé 2 panelas pequeñas y se le agrega un poquito de agua. Lo vamos a poner hasta hervor y ella va a ir tomando una coloración más negra. La coloración que ustedes le den a este caramelo es el color que les va a quedar la torta. Yo no lo voy a hacer tan negro porque no me gustan las tortas demasiado negras. A los que les gusta más negra, pues lo dejan más negro. A medida que lo vamos haciendo, vamos a ir agregando agua. El agua va a ayudar a que no quede tan espeso. Recuerde que cuando ustedes bajan este caramelo de la estufa, él se va a volver un poco duro. Entonces es muy simple el proceso, solo agua y panela. Es un proceso muy sencillo, pero también pueden comprar el quemado de panela en alguna tienda de repostería como es en países como en Colombia, o pedirlo a través de Amazon para evitarse en este proceso. Los ingredientes son azúcar. El azúcar pueden usar azúcar blanca o morena. Yo voy a usar una misura de las dos, la mitad de blanca y la mitad de morena. Huevos, harina, mantequilla, quemado de panela que hicimos, limón y naranja si tienen, y si no, solamente alguno de los dos, o limón o naranja, vainilla, nueces. Las nueces pueden utilizar almendras, nueces, cualquier fruto seco, y frutos secos como son pasas, arándanos, cerezas. Vienen ya unos empaques de fruta cristalizada, y además pueden colocarle uvas pasas y brevas, si en su país venden brevas. Adicional vamos a tener un licor. Las pasas y las brevas, toda esta misura de frutos secos, lo que hice fue colocarlos en vino. Cogí 100 gramos de vino y los agregué a estas pasas y a todos los frutos, como las pasas, las uvas, las cerezas. Todo esto les agregué vino un día antes para que tuvieran un mejor sabor. Si ustedes quieren que tengan mejor sabor, pueden hacerlo 8 días antes, colocar todas estas pasas en vino y les va a quedar un sabor súper delicioso. Pero igualmente, si no lo hacen, recuerden que esta torta va embebida en vino. Si ustedes quieren, la embeben en vino, o si no, la dejan sin embeber. Entonces, adicional, vamos a tener una botella de vino. El siguiente paso es colocar la mantequilla y el azúcar juntas. La mantequilla yo la coloqué un momento en el microondas porque estaba muy dura, pero se me estaba derritiendo un poco de más. Pero la idea es que la mantequilla esté blandita, no demasiado duro, para que puedan hacer este proceso mucho más fácil y tengan el cremado perfecto. Entonces aquí voy a agregar el azúcar y voy a empezar a batirlo en velocidad media. Si tienen este tipo de máquina, es aproximadamente en 5, en 6, y si tienen las máquinas pequeñas de mano, pueden batir en 4 a 5 para que les quede un batido muy bueno. Aproximadamente se bate por 10 minutos hasta que nuestra mantequilla cambia de color y luce mucho más blanca. Una vez ya hemos obtenido eso, vamos a ir agregando los huevos uno a uno. Los agregamos uno a uno para que se integre muy bien a la mezcla y quede muy homogéneo. Entonces ahí vamos agregando uno a uno, y una vez estos huevos están totalmente agregados, vamos a tener otros 10 minutos de batido y iremos agregando el quemado de panela. El quemado de panela también, si quieren, lo pueden agregar al inicio de la preparación.
en el cremado, cuando agregaron la azúcar y la mantequilla, pero yo lo voy a agregar aquí. Yo no voy a agregar demasiado quemado de panela porque a la persona que se la voy a regalar no le gusta que le quede muy oscura la torta. Entonces agreguen la cantidad de quemado dependiendo de la coloración que ustedes quieran de su torta. Si la quieren más negrita, pues entonces agregan más quemado de panela. Una vez pasados los 10 minutos de batido, vamos a colocar nuestra batidora en lo mínimo que nos dé la batidora, y vamos a ir agregando la harina. Este proceso traten de hacerlo rápido, agregar la harina. Además de la harina voy a agregar especias. Las especias, ustedes pueden agregar cualquier tipo de especias. Yo voy a agregar nueces, jengibre y canela. Entonces vayan agregándolas de cucharadita si no les gusta muy espaciado, aunque en esta torta no se va a sentir mucho el sabor. Es como para darle una tonalidad muy suave de estos sabores, y de verdad que queda un sabor muy agradable cuando agregamos estas especias. Cuando ya hayan terminado de agregar la harina, lo que vamos a hacer es agregar lo que son las pasas, las cerezas, todo este tipo de preparación que dejamos en el vino, la vamos a agregar. Esta, si quieren, no la agreguen en el momento del batido, o sea, con la batidora. No la agreguen con la batidora, lo pueden realizar a mano para que no les quede tan trituradas. Yo las voy a agregar con la batidora porque a la persona que se la voy a dar no le gusta verla demasiado estas frutas en la torta. Yo voy a hacerlo así, pero ustedes háganlo revolviéndolo a mano. Agregamos también todos los frutos secos, las nueces, y lo vamos a agregar a nuestros moldes. Recuerden engrasar los moldes y colocarles un papel parafinado en el fondo para que no se les pegue cuando vayan a desmoldar. Una vez finalizado este proceso, lo que vamos a hacer es agregar nuestra mezcla a los moldes, y recuerden que esta mezcla no crece mucho, entonces agréguenla en los moldes que queden casi hasta la parte de arriba. Dejen aproximadamente 2 centímetros de espacio. Los llevamos al horno a 350 grados por 1 hora, hora y media, dependiendo de su horno y de la torta. Para verificar de que esté lista, metan un cuchillo en la mitad de la torta y si sale seco ya está. Si sale húmedo, déjenla de nuevo ahí. Si quieren, la tapan con un papel aluminio para que no se les queme por encima. Una vez ya su torta sale del horno, inmediatamente van a agregar el vino. El vino, que aproximadamente agregué 200 mililitros de vino para esta torta. Si quieren que les quede más envinada, pueden agregar más, hasta 400, 500. Si no tienen vino dulce como este, lo que pueden hacer es coger un vino tinto, agregarle a media botella de vino tinto 1/4 de taza de azúcar. Con esto van a obtener una mezcla muy parecida a la de vino dulce. Una vez ya han hecho toda la parte de agregar a la torta el vino, lo que van a dejarla es reposar y luego la van a desmoldar cuando esté fría. Para desmoldarla solo tienen que dar un golpe seco a la torta para que el molde desprenda la torta y no se les dañe. Para la decoración sí voy a hacer algo muy sencillo. Voy a colocar con un tamiz azúcar glass alrededor de toda la torta. Si van a hacer este mismo decoración, coloquen bastante azúcar glass porque la humedad de la torta hace de que se consuma, se absorba el azúcar. Entonces solo voy a colocar esto y algunas cerezas cherry en la mitad para terminar nuestra decoración de la torta. Así termina nuestra torta. Espero les haya gustado la receta y nos vemos en la próxima torta o receta. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación. Aquí entre risas nos quedamos.